¿Qué tal, queridos amigos? Mucho se ha dicho acerca de cuál es la condición política de nuestro país. Andrés Manuel López Obrador ha sido, por decirlo menos, una tremenda decepción, incluso para sus adeptos. Ya sé que hay un pequeño grupo de AMLovers, pero esos no hacen viento y se van a estrellar en el rostro de Claudia Sheinbaum, la preferida del señor López Obrador, para sucederlo en 2024. Se van a estrellar necesariamente porque tiene larga historia, por no decir otra cosa, la señora Sheinbaum, y el fracaso de la Cuarta Transformación es evidente, solo los ciegos no lo ven, o aquellos que tienen metida la mano en el gobierno del personaje. Estos son los que lo apoyan, pero en realidad, si observamos las cosas en un plano sereno, tranquilo, sin alborotos, sin provocaciones, sin descalificaciones, veremos que los resultados son pésimos. Los hemos venido mencionando uno a uno y no hay razonamientos válidos para tratar de defender lo indefendible. Y esto es lo que ha hecho que los mexicanos quieran salir a la calle el próximo domingo 13 de noviembre a las 10:30 de la mañana, citados todos en el Ángel de la Independencia, a alzar su voz nuevamente, pero ahora con mayor vigor, porque se han unido casi todas las organizaciones civiles que han luchado redomadamente para tratar de parar a este sexenio que tanto daño nos ha hecho. Lamentablemente, algunos siguen ciegos, algunos siguen creyendo que el bono que reciben, que ahora por cierto se ha atrasado mucho, y esto en vísperas de Navidad pues es bastante complicado. Creen que por recibir ese bono tienen la obligación de votar por Morena, de votar por el partido que fundó López Obrador para cumplir un objetivo: llegar él a la presidencia de la República sin tener que contrastarte con nadie. Yo recuerdo que hasta el PRD se le fue encima cuando escindió a parte del mismo para fundar Morena. Bueno, si les digo cómo recuerdo yo el discurso de Miguel Barbosa Huerta, actual gobernador de Puebla, contra López Obrador, apenas unos meses antes de que Morena le ofreciera la candidatura para competir con Marta Erika Alonso Hidalgo, la esposa de Rafael Moreno Valle, que murió trágicamente con su marido, claro, en aquel helicópterazo de la tarde de la Nochebuena de 2018. 2018 fue el año en el que comenzó a darnos una batalla frontal el presidente de la República contra el periodismo independiente, contra aquellos que lo cuestionábamos, contra todo aquello que se movía en su contra. Pues hemos llegado ya a una situación en la que el presidente pide silencio, dice que son traidores los que van a marchar el domingo. ¿Cómo se atreve a llamar traidores a una parte de la sociedad mexicana que está justificadamente indignada por lo que ha hecho López Obrador y sobre todo por su interés cada vez mayor de romper al Instituto Nacional Electoral, convirtiéndole en una especie de agregado del gobierno llamado además Instituto Nacional de Elecciones y Consultas? O sea, le agrega una C que puede ser en honor de su rancho, La Chingada, aunque ahí es CH, pero bueno, comienza con la C. Y esto revelaría hasta qué punto el fascismo
ha tomado el poder en México. No es comunismo, es fascismo, que yo creo que es mucho peor. Fíjense, los comunistas pudieron aliarse con los aliados en la Segunda Guerra Mundial para asfixiar a la Alemania nazi, y lo lograron. Fueron los rusos quienes tomaron Alemania, los rusos rojos, los que tomaron Berlín, los que llegaron al búnker de Hitler, los que encontraron su cadáver allí incinerado por órdenes del propio Führer. Así que hay diferencias. En cambio, los fascistas han terminado así, quemados como Hitler por órdenes de él mismo, colgados de una gasolinera en Milán, como en el caso de Mussolini, y otros más, muchos más en Latinoamérica. El único que se salvó, para vergüenza de los españoles, fue Francisco Franco Bahamonde, quien se decía caudillo de España por la gracia de Dios. Y este sujeto murió tranquilamente en su cama. Y esto es una parte de la historia que lacera profundamente el espíritu republicano de buena parte de los españoles. Yo creo que ahí están partidos por dos. En un lado, los liberales, que no quieren tener ninguna relación con el franquismo, y por otro lado, los conservadores que lo añoran. Increíblemente lo añoran, a pesar de que se han descubierto los crímenes de aquel dictador. Así igual en México. Todos los días hago una relatoría, gracias a la ayuda del Sol de Quintana Roo, de los muertos que produce el crimen organizado en el país. Ya se sitúan entre 100, 110 cada día. En los últimos 2 o 3 días han bajado un poquito. Han bajado a 80, 78, el día que menos crímenes se han dado. Pero ya la ola ha subido en cuanto a las víctimas mortales de este flagelo que estamos sufriendo los mexicanos. Ya es difícil salir de casa, ya es difícil viajar por carretera. Lo era también antes, sí, pero ahora la situación es casi un suicidio. Visitar, como nos están diciendo constantemente, los pueblos mágicos tan bellos y en donde nos podríamos relajar, es un riesgo muy grande, sobre todo si se viaja con la familia. Así que pues sale sobrando la publicidad, aunque de repente aparecen en los pueblos más pequeños para que estemos dentro de la órbita presidencial los anuncios que promueven la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Y ahí es donde yo insisto, ¿cuándo va a actuar el INE? Sí, lo estamos defendiendo, estamos poniendo todo nuestro empeño. Vamos a marchar el próximo domingo para favorecer al INE y la democracia y evitar una reforma que aplaste las instituciones electorales de nuestro país, porque también está el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de por medio. Pero la pregunta es, el INE nos tiene que responder. ¿Por qué no se para de una vez por todas la grosera campaña de Claudia Sheinbaum, que además es millonaria, la campaña, y ella también seguramente, pero la campaña ha sido un derroche de recursos por todo el país, que eso no son dineros ilegales que no tiene por qué gastar en su promoción personal. No habíamos quedado en que ese dinero que no se refleja, que no se revela al INE, es motivo para anular una candidatura, como pasó ya en Guerrero y en Michoacán hace muy poquito. Ya se nos olvidó que actuamos todos los mexicanos
para evitar que quienes exceden sus gastos y promueven sus candidaturas antes de tiempo sean castigados. Por eso aplaudimos al INE, por eso sentimos que el INE era necesario para la vida democrática del país. Pero ¿ahora qué pasa? ¿Por qué se le permite a Claudia Sheinbaum hacer sus campañas políticas de manera descarada? Y lo mismo el pobrecito de Adán Augusto López, que cree tener alguna simpatía para proponer su candidatura a la presidencia y que también ya desembolsó su buen dinerito. ¿Qué? ¿De verdad el INE está acobardado por los bombazos que llegan de Palacio Nacional? Pero tiene a la población, tiene a una población indignada contra la reforma electoral que pretende el señor López. Está indignada la sociedad, la ciudadanía. Y es el refugio del verdadero INE. Claro, se nos fue la revocación de mandato por una serie de situaciones que lamentamos mucho. Eso hubiera sido darle un visto bueno al INE institucionalmente, pero no se hizo. Y entonces no tenemos que estar hablando del pasado. Vamos a hablar del futuro. No queremos a un México sin INE, no queremos a un México con el INEC que propone López Obrador para controlar con los magistrados que entren en abril. En marzo terminan 4 magistrados, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, su gestión en el INE, y esto da pie a que el presidente López imponga, así como impuso a Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para tapar los agujeros que pudiera producir su execrable sexenio, quinquenio con 10 meses para ser precisos. Así quiere hacerlo con el INE, poner a 4 incondicionales para que regulen las próximas elecciones como a él le dé la gana, como a él le vengan las cosas. Lo mismo en el Estado de México y en Coahuila el próximo año, 2023, que con rumbo a la presidencia de la República y a más de 10 gobernaturas, como ocurrirá en 2024. ¿Vamos a dejar que esto siga su curso? ¿Vamos a permitir los mexicanos que el INE se amedrente? Yo le exijo a Lorenzo Córdoba Villanelo, como ciudadano que soy, como mexicano que soy, que actúe en correlación con el apoyo que está recibiendo de la ciudadanía valiente, de la ciudadanía que no se amedrenta, de la ciudadanía que sabe que perfectamente lo que ocurre es sencillamente un golpe artero de López Obrador contra el instituto. Lo sabemos y por eso se va a salir a las calles y por eso se va a apoyar al INE. Pero el INE tiene que dar muestras también de que no se ha acobardado ni se ha bajado del caballo revolucionario, del caballo de la democracia mexicana. Esto es lo que nos tiene que demostrar el INE y poner un hasta aquí antes de que no tenga funciones y le corten o pretendan cortarle los brazos a Claudia Sheinbaum, sobre todo la favorita del señor López Obrador, que anda feliz por todo el país, haciendo campaña. Dice que en sus días no laborables. También en los días no laborables se necesita que la jefa de gobierno de la ciudad más conflictiva del mundo esté pendiente de lo que pasa en México y no ande divagando con fantasías presidenciales en una hora que no corresponde. Pero, ¿qué es lo que pasa con el INE? ¿Por qué no se le exige que presente los gastos previos a su campaña política para que sea castigada igual que ha ocurrido en otros casos en los gobiernos estatales, en las candidaturas a los gobiernos estatales, ya lo dije, de Guerrero y Michoacán, por ejemplo? No se vale que esta señora ande en la calle como merolica diciendo barbaridades
apoyando al presidente hasta la ignominia, con tal de que ella sea la banderada de Morena. Si llegase a ganar presidente López, ella sería la más feroz mujer que incordiara a Morena. Se lo digo, porque así nos lo demuestra la historia. Los más lacayunos son al final del día, quienes se vuelven más traicioneros y más infames. Y la traición en México no ha sido nunca de poca monta. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.